Krishna, muchas gracias por venir a la clase de Srimad Bhagavatam de hoy, correspondiente al canto sexto, capítulo primero, titulado La historia de la vida de Ajamila. El verso de hoy es el número 40. Los Yamadutas van a responder a las preguntas que les han hecho los Vishnudutas acerca del Dharma. El tema de hoy es el Dharma. Yamaduta Uchuhu Veda Pranihito Dharmo Yadharmastat Viparyaya Vedo Narayana Sakshat Svayambhuriti Sushruma. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Yamaduta Uchuhu. Los mensajeros de Yamaraj dijeron. Veda, por los 4 Vedas. Sama, Yajur, Rik y Atharva. Pranihita, prescritos. Dharma, principios religiosos. Y, en verdad, Adharma, principios irreligiosos. Tatviparyaya, lo contrario de eso. Lo que no viene respaldado por los mandamientos de los Vedas. Veda, los Vedas, libros de conocimiento. Narayana Sakshat, directamente la suprema personalidad de Dios. Al ser las palabras de Narayana. Svayambhu, que nacen por sí solos. Autosuficientes. Cuyo único origen es la respiración de Narayana. Y que no han sido aprendidos de nadie. Iti, así. Sushruma, hemos escuchado. Los Yamadutas contestaron: lo que se prescribe en los Vedas constituye el Dharma, los principios religiosos, y lo contrario es irreligión. Los Vedas son directamente la suprema personalidad de Dios, Narayana, y nacen por sí solos. Así lo hemos escuchado de labios de Yamaraj. Si lo queréis repetir, los Yamadutas contestaron. Lo que se prescribe en los Vedas constituye el Dharma. Los principios religiosos. Y lo contrario es irreligión. Los Vedas son directamente la suprema personalidad de Dios, Narayana, y nacen por sí solos. Así lo hemos escuchado de labios de Yamaraj. Significado. Los sirvientes de Yamaraj han dado una buena respuesta.
en lugar de inventarse sus propios principios religiosos o irreligiosos, explicaron lo que habían escuchado de la autoridad Yamarash. Mahayano Yena Gata Sapanta. Debemos seguir al Mahayana, la persona autorizada. Yamarash es una de las 12 autoridades. Por lo tanto, los sirvientes de Yamarash, los Yamadutas, contestaron con perfecta claridad cuando dijeron Shushruma, hemos escuchado. En la civilización actual es frecuente inventar principios religiosos imperfectos por medio de maquinaciones especulativas. Eso no es Dharma. Eso es no saber distinguir entre Dharma y Adharma. Por eso, y como se afirma al principio del Srimad Bhagavatam, Dharma Projita Kaitavotra, el Dharma no es respaldado por los Vedas, el Dharma no respaldado por los Vedas queda excluido del Srimad Bhagavat Dharma. El Bhagavat Dharma comprende solo aquello que ha sido dado por la Suprema Personalidad de Dios. El Bhagavat Dharma es Sarva Dharman Parityajya Mamekam Charanam Vraja. Hay que aceptar la autoridad de la Suprema Personalidad de Dios y entregarse a Él y a todo lo que Él dice. Eso es Dharma. Arjuna, por ejemplo, pensando que la violencia era adharma, rechazaba la idea de luchar. Pero Krishna le instó a luchar. Por haber seguido las órdenes de Krishna, Arjuna es un verdadero dharmi, ya que la orden de Krishna es dharma. En el Bhagavad Gita 15.15, Krishna dice, Vedaisya sarvair ahameva vedya, el verdadero objetivo del conocimiento, Veda, es conocerme a mí. Aquel que conoce a Krishna perfectamente está liberado. Como Krishna dice en el Bhagavad Gita 4.9, Chanma karma chame vidyam evam yoveti tatvataha tyakva deham punarjanma naitima neti suarjuna. Oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi advenimiento y actividades, al abandonar el cuerpo, no vuelve a nacer en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Aquel que comprende a Krishna y sigue su orden es un verdadero candidato para ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Se puede establecer la conclusión de que Dharma, la religión, es aquello que ha sido ordenado en los Vedas, y Adharma, la irreligión, lo que no viene respaldado en los Vedas. El Dharma no es en realidad una creación de Narayana. Como se afirma en los Vedas, Asya Mahato Bhutasya Nishvasitam Etatyat Rigveda Iti. Los mandamientos del Dharma emanan
de la respiración de Narayana, la entidad viviente suprema. Narayana existe y respira eternamente, y por lo tanto el Dharma, los mandamientos de Narayana, también existen eternamente. Por eso dice que no es una creación, no porque no provengan de Narayana, sino porque son eternos y por lo tanto los Vedas y el Dharma revelado en los Vedas no es una creación de Narayana, sino que son eternos. Srila Madhvacharya, el acharya original de los seguidores de la Madhva Gauriya Sampradaya, dice: Vedanam pratamo vakta harideva yato vibhuhu ato vishnuatmaka veda iti ahur veda vadina. Las trascendentales palabras de los Vedas emanaron de la boca de la Suprema Personalidad de Dios. Por lo tanto, los principios védicos deben considerarse principios Vaishnavas, pues Vishnu es el origen de los Vedas. Los Vedas contienen solo instrucciones de Vishnu, y aquel que sigue los principios védicos es un Vaishnava. Vaishnava no se refiere a un miembro de una comunidad artificial del mundo material. Como explica el Bhagavad Gita, Vedaista Sarvair Ahameva Vedya, Vaishnava es aquel que verdaderamente conoce los Vedas. Yamaduta Uchuhu Veda Pranihito Dharmo Yadharmas Tatviparyayaha Vedo Narayana Sakshat Svayambhuriti Shushuma. Los Yamadutas contestaron: lo que se prescribe en los Vedas constituye el Dharma, los principios religiosos, y lo contrario es irreligión. Los Vedas son directamente la Suprema Personalidad de Dios, Narayana, y nacen por sí solos. Así lo hemos escuchado de labios de Yamaraj. Om Ajnanati Mirandasya Yananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namini. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Manchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo. Bien, aquí se habla de un tema muy importante. Es el tema del Dharma. ¿Qué constituye Dharma? No es algo tan sencillo de entender. Y de hecho la Bhagavad Gita fue hablada porque Arjuna no tenía claro lo que era el Dharma, o creía que lo tenía claro, pero luego Krishna le dijo que tú estás hablando como alguien que conoce el Dharma, pero en realidad te estás lamentando por aquello que no es digno de lamentación. Hablas como un sabio, o sea, en realidad te presentas como un sabio, pero en realidad te estás hablando como un tonto, porque te lamentas por el cuerpo material que tarde o temprano va a perecer.
Hay un dicho bastante popular entre las personas que estudian el Mahabharata y la literatura védica. Dicen que si sigues el Dharma te protege. Es un dicho que a veces incluso en las comunidades de diferentes tipos de yogis se comenta con cierta frecuencia. Pero la cuestión es, ¿quién conoce realmente el Dharma? El término Dharma, además, es un término que tiene muchas acepciones distintas. Por ejemplo, si os preguntan qué es el Dharma, a ver, identifiquemos diferentes definiciones o traducciones del término Dharma. ¿Qué significa Dharma? Aquello que no puede cambiarse. Aquello que no puede cambiarse, bueno, correcto, muy bueno. También la religión. Religión. Deber. Ocupación, muy bien. La naturaleza de las cosas. Naturaleza de las cosas. Todo eso son definiciones de Dharma o integran el significado de Dharma y por eso hace que el término sea complejo de entender. En la Bhagavad Gita, en el capítulo 18, en los versos 30, 31 y 32, Krishna describe los diferentes tipos de comprensión según las gunas. Dice que la comprensión en el plano de la bondad es aquella por la cual uno sabe lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, lo que se debe tener y lo que no se debe tener, lo que es esclavizante y lo que es liberador. Dice que esa comprensión está en el plano de la modalidad de la bondad. La comprensión que está en el plano de la pasión y de la ignorancia, Krishna la explica refiriéndose al Dharma y el Adharma. Dice, Yaya dharmam adharmam cha, karyam cha karyam eva cha, ayatavat prajanati buddhi sapartha rajasi. Oh hijo de Prita, la comprensión que no puede distinguir entre la religión y la irreligión, es decir, entre Dharma y Adharma, entre la acción que se debe hacer y la que no debe hacerse, está en el plano de la modalidad de la pasión. En el caso de Arjuna se podría decir que al principio del Bhagavad Gita él quedó confundido por la modalidad de la pasión. Por la voluntad de Krishna lo puso en esa situación, aunque Arjuna es un asociado eterno suyo, pero Krishna lo puso en esa situación para que pudiera confundirse y preguntar acerca de lo que debía hacer, acerca del Dharma. Y entonces Krishna hablaría toda la Bhagavad Gita explicando lo que es verdadero Dharma. Y en la modalidad de la ignorancia es todavía peor. Adharmam dharmamiti ya manyate tamasavrita sarvartan viparitamscha buddhi sapartha tamasi. La comprensión que considera que la irreligión es religión y que la religión es irreligión
bajo el hechizo de la ilusión y la oscuridad y que se esfuerza siempre en la dirección equivocada o parta, está en el plano de la modalidad de la ignorancia. Eso es más o menos lo que vemos hoy en día en el mundo, en el que nos venden, quieren vendernos aquello que no es comible, como si fuera néctar. Prácticamente hablando, en el mundo de hoy, los valores se han degenerado tanto que la gente que fue educada con ciertos valores en su juventud está más o menos escandalizada. Escandalizada o resignada a convivir con valores que hacen que la degeneración sea lo que esté proliferando en el mundo. Estábamos este fin de semana en Almería, tuvimos un harinami, un programa de congregación, y vino un devoto que había vivido en Barcelona, Gopalachari, vino con el hermano, con Guillermo. Son devotos, bueno, en Gopalachari, él nunca se inició en ISKCON, luego se metió en el mundo del yoga y adoptó este nombre con algún tipo de iniciación que recibió, pero se ve que en su corazón tú lo ves que es devoto, él viene y tiene una actitud muy, muy devocional. Y en una conversación en medio del programa estábamos compartiendo acerca de este tema, cómo los valores en el mundo de hoy han degenerado. Y él citaba a un filósofo, no me acuerdo qué pensador era, que decía que hoy en día, prácticamente hablando, si te pueden llegar a convencer de que comer carne humana es algo bueno. Decía que hay una técnica psicológica, que te pueden hacer comer lo incomible. Y eso está ocurriendo hoy en día. Hoy en día, prácticamente hablando, no todavía el canibalismo de una forma tan brutal, pero sí que nos están vendiendo muchas cosas como el aborto, es decir, el matar al niño en el vientre, como si fuera algo que tienes derecho a hacerlo. Como que la madre tiene derecho a hacer eso. ¿Y dónde están los derechos del niño que está en el vientre? Por ejemplo, también lo que llaman ahora la ideología de género y toda la filosofía que se está creando, buscando una igualdad artificial en base al cuerpo, a lo que uno quiera creer, que quiera meterse en su mente que es la verdad. Como que tú tienes tu verdad, yo tengo la mía y todo vale. Todo eso es parte del vender el adharma como dharma. El dharma está fundamentado en la verdad del alma eterna y de la personalidad de Dios. Y sí que, claro, que debe haber un trato igualitario en cuestión de respeto hacia todos los seres vivos, no solamente hacia los seres humanos, sino también hacia los animales. Pero ese trato igualitario debe estar fundamentado en el conocimiento del Atma Tattva, o la verdad del alma eterna, que es quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué es la naturaleza material
y qué relaciones tienen entre ellos. Ahí empieza el conocimiento del Dharma. De otro modo, prácticamente hablando, nos hacen, como se dice aquí en España, comulgar con ruedas de molino. Es decir, el aceptar cualquier cosa como si fuera verdad. Y prácticamente hablando, lo que hacen los gobiernos hoy en día es vendernos esta idea. A ver, voy a tratar de explicar esto. O sea, prácticamente hablando, con las redes sociales se nos están vendiendo ideologías, la gente lo acepta como la verdad. Y esto se está haciendo de una manera consciente, no es... Quiero decir que se realizan estudios psicológicos, sociológicos, para adoctrinar a las personas a aceptar ciertos valores ateos. Hasta el punto que hoy en día el hablar de Dios abiertamente, si te atreves, aquellas personas que tienen principios religiosos, espirituales, a veces lo ven como este es un héroe, porque habla públicamente de Dios. El otro día, un devoto líder, un muy buen devoto, no voy a decir el nombre porque se podría ver esto como una crítica, pero colgó en un foro, había una amiga suya que había hablado públicamente de Dios. Es una señora que parece que es terapeuta y hablaba abiertamente de Dios. Y entonces él como que alababa la valentía que tenía de hablar directamente de Dios. Pero claro, yo luego pensé, digo, es cierto, en un sentido lo que dice es cierto, que la señora hablaba de Dios en un círculo de nueva era, de gente alternativa, etcétera, y que en un sentido se puede decir que es valiente porque podrían rechazarla por hablar directamente de Dios. Pero por otro lado, o sea, hasta dónde hemos llegado que alguien que se atreve a hablar de Dios se le aplaude como un héroe, ¿verdad? Estamos llegando a eso, pero es porque se nos está vendiendo esos valores ateos, es decir, se nos está vendiendo el adharma como si fuera dharma y el dharma como si es adharma. El dharma significa seguir las instrucciones de la personalidad de Dios. Eso es dharma. El dharma es aquello que nos despierta a la relación amorosa de servicio con Krishna. Eso es dharma. Eso es sanatana dharma. Y todo aquello que nos aleje de esto es adharma. Srila Prabhupada decía a este respecto que religión significa conocer y amar a Dios. Aquello que nos enseña a conocer y amar a Dios, eso es religión. Y todo proceso que no nos enseña a conocer y amar a Dios, si se presenta como religión, es religión de engaño. Lo que en el Srimad Bhagavatam, que Srila Prabhupada ha citado en el comentario de hoy, en el segundo verso del Bhagavatam, se describe como Kaitava Dharma, que significa religión engañosa. Y religión engañosa puede incluso estar presentado con la etiqueta védica. Y de hecho, la conversación que tiene lugar entre los Vishnudutas y los Yamadutas, si bien se ve aquí que los Yamadutas
tenían un cierto grado de instrucción y, como dice Srila Prabhupada en el significado, están respondiendo en cierta medida correctamente, pero luego, cuando en la conversación con los Vishnudutas, ellos se dan cuenta de que los Vishnudutas saben algo que ellos no saben y tienen que volver a su maestro, a su amo, Yamaraj, para que les instruya. Y luego Yamaraj les explica Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam, que no es tan fácil entender el Dharma. Eso está en el capítulo 3, llegaremos allí, pero como está relacionado con el tema, voy a leer este verso. Es un verso muy importante del Srimad Bhagavatam. Es canto 6, capítulo 3, verso 19. Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam navai vidurresha yonapi deva nasitta mukhya asura manushya kutonu vidyadara charanadaya. Yamaraj está hablándole a los Yamadutas. Les dice, la suprema personalidad de Dios es quien dicta los verdaderos principios religiosos. Ni siquiera los grandes rishis que ocupan los planetas más elevados pueden definir esos principios, a pesar de hallarse plenamente situados en el plano de la modalidad de la bondad. Tampoco pueden hacerlo los semidioses ni los líderes de Siddha Loka, y mucho menos los asuras, los seres humanos comunes y los vidyádaras y charanas. Es decir, que no es tan sencillo entender los principios del Dharma. Y en el Mahabharata se dice, Srila Prabhupada también cita este verso en el significado de hoy, Mahajano yena gata sapanta, que para poder entender los principios del Dharma debemos seguir los pasos de los Mahajanas, de las grandes autoridades. Y muchas veces incluso teniendo grandes autoridades como maestros, como amos, no entendemos muchas veces. Y por eso Srila Prabhupada al final del significado dice, cuando habla de que el Dharma lo establecen los Vedas y los Vedas establecen el Vaishnavismo, pero hay muchos llamados seguidores de los Vedas que no entienden el Vaishnavismo o no se suscriben al Vaishnavismo. Y Srila Prabhupada al final dice, Vaishnava, y lo pone entre comillas, no se refiere a un miembro de una comunidad artificial del mundo material. Es decir, que no es que yo me pongo una ropa determinada y unos símbolos determinados y la etiqueta soy Vaishnava y ya automáticamente soy Vaishnava. Soy Vaishnava si practico el Vaishnavismo, no si me etiqueto. Es como en el cristianismo también. La gente se llama cristiana y ahora ya se tiene el dicho cristiano, hay católicos, bueno, de los cristianos hay muchas denominaciones, pero aquí en España durante muchos años, ahora hay más, predominó el catolicismo y había gente que decía yo soy cristiano o católico no practicante. Eso cómo se come. O sea, sí, yo soy Vaishnava no practicante. Eso no puede ser. Vaishnava significa que tiene que practicar. Si no, ¿qué tipo de Vaishnava es? Tiene que practicar
las enseñanzas de las escrituras. Pero claro, el tema es muy sutil, porque incluso yo puedo estar practicando, entre comillas, externamente, pero internamente, no, un momento, pero externamente no estar situado con conciencia Vaishnava. Entonces todo eso es todo un tema de que no es tan sencillo entender lo que es el Dharma. Y por eso Prabhupada concluye, como explica el Bhagavad Gita, Vedaischa Sarvair Ahameva Vedya. Vaishnava es aquel que verdaderamente conoce los Vedas. Conocer los Vedas verdaderamente significa conocer las conclusiones del servicio devocional puro, el Sanatana Dharma. Eso es Vaishnavismo. ¿Quieres preguntar algo? No, solo un comentario. Eso como dices Pero perdona, los comentarios cuando hay un orador se hacen cuando el orador los pide. No sé, porque normalmente cuando vamos al Bhagavatam es un ejercicio de escuchar sobre todo, no de hablar. El orador a veces lo pide para hacerlo más interactivo y más que haya un aprendizaje. Pero sí, puedes comentar. Vale, un corto eso como muy interesante, como yo cocinero, yo no puedo cocinar. Como dices, cristiano, que yo cristiano, católico, yo no practico. Como tú dices para toda gente, tú cocinero, tú no puedes cocinar, eso es increíble. Claro, ¿Qué tú sí. dices? Eso no Claro, un cocinero que no cocina, ¿qué cocinero es? Pues, un Vaishnava que no sirve a Krishna, o a cualquiera de sus formas, ¿qué tipo de Vaishnava es? Buen punto, gracias. Es un punto. En Praga se dice, mucha gente dice como cristianos, católicos, dicen, no, yo soy cristiano, pero también ateísta, gracias a Dios, ¿no? Que es también, digamos, Kali Yuga total, ¿no? Sí, es parte del Dharma y la Dharma, todo es lo mismo, todo vale. Y hay un adoctrinamiento, reitero, consciente por parte de cerebros asúricos que gobiernan el mundo. Eso está ahí, no nos engañemos, eso está ahí. Al mismo tiempo nosotros tenemos que hacer nuestra labor para contrarrestar la propaganda falsa en contra del Vaishnavismo o del mensaje del Sanatana Dharma, revelado en los Vedas y en todas las escrituras religiosas que tienen mensaje auténtico. Mi pregunta es, ¿no? Bueno, realmente somos conscientes de lo que representamos cuando hoy vamos a un jardín o cuando ya estamos aquí, ¿no? Vienen personas y tenemos dhoti, kurta, tilak, ¿no? Lo que es lo que representamos y cuál es, ¿no?, la actitud que debemos de tener y el comportamiento, ¿no? Porque muchas veces nos vestimos de Vaishnavas, ¿no?, y tenemos una actitud y un comportamiento que parece que estamos en la calle, ¿no?, tomando cervezas incluso. O sea, un comportamiento, una palabrería, ¿no?, unas conversaciones, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde, no, es la responsabilidad, ¿no?, de la persona que está en el templo, que se viste con dhoti, se viste con kurta, se pone tila, que se va cantando yapa, ¿no? ¿Hasta dónde tiene que tener su responsabilidad, ¿no?, para tener, ¿no?, el vaishnavismo, la cultura vaishnava a un nivel, ¿no? No, yo estoy devoto y estoy a este nivel y estoy aquí y estoy, no sé, ¿no? ¿Hasta qué nivel, no? Esa responsabilidad. Correcto, sí, debemos. Es importante que el vaishnavismo implica un comportamiento, una cultura en el trato, es importante, claro. Evitar los temas mundanos, muchas veces es cierto que hablamos muchas tonterías y por eso a veces en los templos, en algunas comunidades, aquí ya se ha hecho por temporadas,
a la hora del pracharam que alguien lee, y entonces así se evita de que sean tonterías. Eso es una práctica que es bueno. Sí que está bien a veces compartir, socializar un poco, pero si la socialización se convierte en hablar prayalpa y cosas muy superficiales, no tiene mucho valor dicha socialización. Mejor que sea una socialización centrada en Krishna. A ver, ¿alguien ha levantado la mano allí y luego aquí? A nivel, una cosa que me ha chocado bastante. Por ejemplo, los Vishnudutas le preguntan a los Yamadutas cuáles son las pautas, de hecho, pero ellos no le explican, ellos no le explican que el nombre de Narayana es también, le explica que hay que seguir las pautas de los Vedas. Y aquí pero no le explican de una manera categórica que por cantar el nombre de Narayana está siguiendo los Vedas. Y luego después, en las preguntas de los Vishnudutas a Yamarás explica también el conocimiento trascendental. Los Vishnudutas no van a Yamarás. Parece que no hay eso no se le explica, ¿no? Da la impresión, no recuerdo que se la haya explicado. A ver, no sé si entiendo la pregunta. Dices que los Vishnudutas no le explican a los Yamadutas Le explica la pregunta de los Vishnudutas a los Yamadutas, cuáles son las pautas para regirse. Entonces los Yamadutas dijo que tienes que seguir los Vedas. Pero yo no recuerdo ninguna conversación que haya tenido entre los Vishnudutas y los Yamadutas diciendo que todo el Bhagavatam de la vida de Ayamil está basado en que Ayamil se liberó por cantar el nombre de Narayana. Pero en el Bhagavatam no dice que entre los Vishnudutas y los Yamadutas, incluso entre Yamarás y los Yamadutas, no dice que por cantar el nombre de Narayana se haya liberado. Solamente habla de que hay que seguir los Vedas, las pautas de los Vedas, seguir los deberes de la religión. O sea, la respuesta a esto viene en el siguiente capítulo. Ayamila liberado por los Vishnudutas. Porque ahora los Yamadutas empiezan explicando esto y van a relatar la vida de Ayamila y por qué merece ser castigado. Pero luego veremos al principio del siguiente capítulo, los Vishnudutas, cuando responden, fijaos lo que dicen, ¡ay! ¡Qué penoso resulta que se introduzca la irreligión en una asamblea en que se debería mantener la religión! En efecto, los encargados de mantener los principios religiosos están castigando injustamente a una persona que no lo merece, pues está libre de pecado. Y luego explica, porque tomaron refugio en Narayana, entonces no merece ser castigado, porque al cantar el santo nombre tomó refugio en la personalidad de Dios. Así que queda respondido, ¿no? Sí. Y por eso luego los Yamadutas vuelven a Yamarás para buscar aclaratoria sobre la situación, a ver esto que ha pasado, qué es lo que no entendemos, por favor explícanoslo, porque parece que hay algo que no entendemos, que han venido unos seres más poderosos que nosotros y nos han dicho que no entendíamos cómo funcionan las leyes universales. Una sutileza muy conflictiva. Solamente es una... En el caso de que, por la cuestión del planeta en que estamos viviendo, todo puede ocurrir. Si digamos el cristianismo a nivel oficial se apodera de Krishna, nos quita, o sea, el simbolismo, todo lo que hay, y ellos usan su método, lo clavan, lo coronan de espinas, le hacen pasar por el camino del Calvario a latigazos, ¿cómo vamos a reaccionar? A ver. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué tenemos que hacer ante esa representación que ellos hacen de Dios? Sí, claro. Nosotros lo que podemos subrayar, cuando Srila Prabhupada hablaba con los cristianos, normalmente él, donde ponía el dedo en la llaga, era con el comer carne.
Porque, por ejemplo, hay muchas enseñanzas dentro de la tradición cristiana. Es cierto que ha habido, que con el paso de los años se ha corrompido de muchas maneras, eso es cierto, pero Srila Prabhupada se centraba en el tema del comer carne, que las instrucciones que dan en la Biblia habla de no matarás y por lo tanto cómo es que apoyan la matanza de animales. Ese era su estilo de prédica al hablar con los cristianos, no tratar ahora de hacer un análisis histórico de lo que es cierto, lo que es falso y las tergiversaciones que puedan haberse dado a lo largo del tiempo, etc. Me parece que esa aproximación es mucho más efectiva que el entrar en los recovecos de su tradición, sin nosotros estar directamente suscritos a la misma. Pero ahí es muy contundente. Ahí dice, aquel que no sabe diferenciar la religión de la irreligión comete un gran error prácticamente. Pero por eso en la tradición cristiana encontramos místicos que sí practicaban el Dharma. Los encontramos místicos que hablaban de Dios como el amado, el alma como la esposa de Dios. Hay muchos místicos que veían a Dios en el corazón de otros seres y que realmente cultivaban y vivían amar a Dios sobre todas las cosas, que eso es Sanatana Dharma. Ahí no hay. Y por eso cuando a Srila Prabhupada le preguntaban si alguien seguía las enseñanzas de otras escrituras como la Biblia y el Corán, él públicamente en la televisión en Estados Unidos, eso está filmado, él directamente dice que no ve contradicción, porque religión significa aquello que te ayuda a conocer a Dios y amarle. Si alguien por seguir un método conoce a Dios y le ama, eso es religión. Que se pueda haber metido paja con el trigo, pero eso también tenemos que ser cuidadosos de lo que pasa en nuestra casa, porque si no somos cuidadosos nos va a pasar lo mismo. Entonces tenemos que como dice el dicho, zapatero a tus zapatos, ver nuestra comunidad, cómo está evolucionando, cómo la cuidamos, eso es importante. Un detallito más grande. Yo recuerdo haber traído aquí a mi abuelita hace, no sé, muchos años. Entonces, nosotros somos de familia cristiana de nacimiento, o sea, somos católicos. Entonces, y otros más. Entonces, cuando entró mi abuelita aquí, no sé si esto estaba en este lugar. Estaba aquí. Pero estaba aquí. Estaba aquí, sí. Bueno, esa es la cabeza que tengo. Entonces recuerdo que cuando vio mi abuelita a Krishna, dijo, ¡ay, qué bonito hijito! Le salió del corazón porque ella tiene bhakti. Ella me llevó desde chiquitito a la iglesia. Yo cuando vi a Jesús clamado me asusté y me puse bajo su brazo. Y cuando estaba a 100 metros de la casa le pregunté qué era. Eso es pues Dios, hijito, me está sufriendo por nuestro pecado. Vale. Eso es bhakti, de un concepto muy bonito, teológico, ¿no? Que es superior, un concepto muy superior. Pero cuando estaba aquí, a mí me salió y le digo, ¿ves, abuelita, que no es necesario crucificar a Dios? Y me mira y me dice, tienes razón, hijito. Solamente viendo la imagen de Cristo. O sea, es una evolución interna, no es cuestión institucional. Bien. Y hablando de abuelitas, y con esto ya voy a terminar. Creo que había quien tenía más preguntas, pero terminaremos la clase para no pasarnos mucho de la hora y luego si alguien quiere puede preguntarme después de la clase. Pero voy a terminar con es que había varias manos levantadas. Voy a terminar con un dicho de la abuela. He mencionado a este devoto Gopalachari de Almería. Un dicho muy bonito. Eso es un dicho de la abuela, viene de la tradición cristiana, evidentemente,
pero el mensaje es Vaishnava total. O sea, dice que la abuela le enseñó ese dicho. Mira que Dios te mira. Mira que Dios te está mirando. Mira que vas a morir. Mira que no sabes cuándo. Muy andaluz. Y es Vaishnava, pero es Vaishnava. O sea, el mensaje concuerda con el Srimad Bhagavatam totalmente. Termino aquí, disculpad que no tome más puntos, porque había más manos levantadas, pero es por terminar la hora. Muchas gracias, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.